Lectura del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, después los granos y las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en la mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra. Y con otras parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes, mi querido hermano, te saludo en este día. Ya día viernes, ya casi finalizando esta semana en la cual hemos ido aprendiendo de las mismas parábolas que Jesús nos va enseñando. Así como Jesús le enseñó las parábolas a sus discípulos, en cada evangelio que tú y yo vamos escuchando, Jesús nos va instruyendo en la fe. Jesús nos va formando. Y hoy no es la excepción. En la primer parte del Evangelio nos dice: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días sin que sepa cómo la semilla germina y crece. Hace unos días el Evangelio nos hablaba de la parábola del sembrador, que es Cristo que sale a sembrar la semilla en cada uno de nuestros corazones. Dentro de esta parábola aprendimos cómo unas semillas caían en terreno pedregoso, otras en terreno espinoso, otras en la vereda, y algunas caían en tierra dispuesta para que esa semilla crezca y se reproduzca. Entendimos que la importancia de que la palabra de Dios se siembre en cada uno de nuestros corazones también depende de nosotros los frutos que vaya a dar. ¿Cómo se encuentra la semilla que Jesús ha sembrado en tu corazón? ¿En qué terreno se encuentra el día de hoy? Muchas veces, mi querido hermano, en el caminar de la vida podemos llegar a desesperarnos porque no vemos frutos, a lo mejor de lo que hemos hecho dentro de nuestro caminar. Jesús explica la parábola con el reino de los cielos en esa semilla que un sembrador pone en el campo, y nos explica cómo esta semilla empieza a crecer, que esta semilla germina y empieza a dar frutos por sí sola. Va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Muchas veces podemos creer que basta con escuchar la palabra de Dios y ya queremos ver frutos abundantes en nosotros o en nuestra vida. Muchas veces podemos llegar a pensar que todo el esfuerzo que vamos haciendo día con día no está dando fruto.
Y realmente, mi querido hermano, cuando más pensamos que las acciones buenas que hacemos no dan fruto, no quiere decir que no estemos produciendo un fruto positivo en las personas que nos rodean, sino por el contrario. Si recordamos tan solo la vida de cada uno de los hombres y mujeres que han llegado a la santidad, no les tocó ver el fruto de su fe en vida. Hay muchos de ellos que han sido canonizados 40 o 50 años después de su muerte. No podemos tener un medidor para realmente ver de manera palpable si lo que estamos haciendo realmente está dando fruto. Lo importante aquí, mi querido hermano, no es angustiarnos por la parte de que queramos ser reconocidos en este plano terrenal. Aquí lo importante es hacer una introspección en lo más íntimo de mi corazón. El comportamiento que tengo yo el día de hoy hacia mis semejantes realmente demuestra que Jesucristo vive en mí. ¿Realmente estoy cumpliendo la voluntad de Jesús, que es amar al prójimo? ¿Realmente estoy acumulando en mis manos esa ofrenda que algún momento voy a entregar a Dios? Jesús nos dice en el Evangelio: por sus frutos los reconoceréis. El día de hoy, ¿por qué te pudiera reconocer Jesús? ¿Por tus actitudes buenas o por tus calamidades? ¿Qué estás haciendo diferente para dejar un buen legado en este plano terrenal? Todo esto que tenemos alrededor es pasajero. Tú y yo somos pasajeros. Este cuerpo de carne y hueso es pasajero. Lo único que va a llegar a la presencia de Dios es nuestra alma, nuestro espíritu. Y nuestra alma se ve fragmentada, se ve dañada, se ve manchada por el pecado. Cada que nosotros caemos en la tentación, cada que nosotros somos débiles, empezamos a manchar esa alma. Y en ocasiones nos podemos cargar de tanta suciedad que realmente ya no sabemos cómo purificar. Y perdemos de vista que el único que puede sanarnos, que el único que puede realmente purificarnos y hacer de nosotros un odre nuevo es Jesús. Pero Jesús no puede actuar solo. Es necesario que nosotros le demos a Él la apertura de nuestro corazón, que realmente nos rindamos ante Él y confiemos en que Él nos puede purificar incluso del pecado más oscuro que podamos tener. El segundo ejemplo que pone Jesús es cuando se siembra la semilla de mostaza. Que cuando sembramos una semilla de mostaza es la semilla más pequeña. Tal vez podamos pensar que es la semilla más insignificante que nos podamos encontrar en nuestro camino. Sin embargo, una vez que ésta crece, se convierte en un arbusto. ¿Y qué nos quiere decir Jesús con esta parábola? Que debemos de ser un arbusto para dar frutos abundantes. ¿Qué estamos dispuestos a hacer realmente para lograr llegar al reino de Dios? Es verdad, Dios quiere que todos los hombres se salven, que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, pero también Dios quiere que tú y yo realmente nos comprometamos con nosotros mismos y con su obra salvadora. Todo lo que nosotros queremos obtener debe de tener un esfuerzo sincero, un esfuerzo del día a día.
No podemos decir que hay una conversión si no cambiamos y seguimos viviendo igual, si seguimos teniendo el mismo comportamiento, los mismos hábitos. Si realmente queremos dar fruto abundante, es necesario que toda esa cizaña que hay en nuestro pensamiento, que toda esa cizaña que hay en nuestra mirada, que toda esa cizaña que hay en nuestro interior, la falta de perdón, la falta de misericordia, la falta de compasión, la falta de caridad hacia quien lo necesita, que hoy le pidamos a Jesús que quite toda esa cizaña, que quite toda aquella maleza que nos impide recibir su palabra con amor, pero que también nos impide ser y comportarnos como verdaderos hijos de Dios. En este día, mi querido hermano, preguntémonos en lo más íntimo de nuestro corazón: ¿te consideras sembrador del reino de Dios? ¿Qué semillas, valores siembras en tu hogar o en tu trabajo? Un discípulo de Jesús no puede ser sembrador de cizaña, violencia, corrupción o situaciones que afectan y destruyen el hogar, la comunidad o la sociedad. ¿Qué semilla quieres ser el día de hoy? ¿Una semilla que perezca o quieres ser la semilla de mostaza, la que crece en abundancia y la cual Jesucristo puede reconocer por los frutos que podamos llegar a dar? Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien.